¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, estoy aquí terminando de acomodar mi cámara, pero bueno, ya estamos aquí. Son las 5 en punto. Vamos a comenzar con... Ahora sí que estamos de regreso de este pequeño break que nos dimos, o que me di, se pudiera decir, ¿verdad? Que me di. Y vamos a comenzar a estudiar la última parte. Déjame acomodar aquí porque siento como que o estoy muy cerca o estoy muy lejos, pero como que no me logro acomodar. Aquí estamos, creo que estamos bien aquí. Ok, ahí estamos bien. Y vamos a comenzar con la cuarta parte del estudio de este libro de George Meyer, Amar a la gente que es muy difícil de amar. Entonces, ¿qué te parece si ponemos en manos de Dios este tiempo para comenzar con el estudio del capítulo 16, que es demasiado difícil? Es demasiado difícil, es el título de hoy. Bienvenida a la que está ya por ahí. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la bendición que me das de poder compartir con tus hijas este tema que seguramente va a ser de gran bendición para cada una de nosotras. Te pido que tu Espíritu Santo hable directo a nuestro corazón y ministre nuestros corazones, que tu Espíritu Santo también tomes control de todas las cosas para no distraernos y para recibir con agrado esta palabra que viene de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bien, vamos a entrar de lleno a la última parte de este libro. Esta ya nos queda bien poquitito, miren, es esto de aquí nada más lo que ya nos queda por estudiar. Y esta parte 4 se llama El amor de Dios triunfa por encima de todo lo demás o sobre todas las cosas. El tema de hoy dice, es demasiado difícil. Y bueno, no es que el tema de hoy sea demasiado difícil, o sea, en sí, sino que eso es lo que vamos a estudiar, que algunas veces nos parece que las cosas son demasiado difíciles, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata amar a los demás. Ahí es cuando nos es demasiado difícil. Entonces, ¿cuántas cosas podríamos considerar demasiado difíciles de hacer? Yo podría decirles que recién casada, algo que para mí era muy difícil de hacer era cocinar arroz. Entonces era así como que yo buscaba que el arroz me quedara casi que como a mi mamá o como a mi abuelita y no me quedaba. Entonces simplemente me di por vencida. Y recuerdo que uno de los consejos de mi directora de carrera fue, Moni, no batalles, venden sobrecito de arroz Knorr y pues en 5 minutos lo tienes y ya, ¿para qué te azotas o para qué batallas o para qué te estás frustrando por algo que pues que simplemente no se te dio esa habilidad? Y pues sí, nada más que sucede que a veces cuando uno tiende al perfeccionismo, pues dices, ¿cómo de que no se me dio la habilidad, verdad? Pues yo lo tengo que hacer. Bueno, hoy día, ¿qué fue lo que descubrí? Y no digo que hoy día, sino algunos años atrás, en que existen unas maquinitas que hacen arroz, que se llaman arroceras y que te dejan el arroz perfecto. Entonces, ¿para qué seguir peleando con no poder hacer el arroz en una olla normal, verdad? Entonces, así, yo les estoy diciendo del arroz. Algo que a mí se me hacía algo demasiado difícil. Pero la verdad es que entre las cosas o las situaciones que tienen que ver con nuestro corazón, creo que las más difíciles de hacer es perdonar y amar a quien nos ha lastimado. Esas son de las cosas más difíciles de poner en práctica. Amar y perdonar son decisiones que tenemos que tomar. No tiene nada que ver con si lo sentimos o no lo sentimos. A veces puedes decir, bueno, pero es que yo sí siento amar a una persona. Al principio el enamoramiento tiene que ver con una atracción física, pero cuando ya pasas del amor eros al amor ágape, que ya tiene que ver con tu amar realmente, con tomar la decisión de amar a una persona a lo largo de toda una vida, pues ya es una decisión, ya no es como de que, ay, me sigue gustando con todo y arrugas, o me sigue gustando con todo y panza, o me sigue gustando con todo y las actitudes que tiene, a lo mejor algunas veces buenas o algunas veces no tan buenas, sino que ahí ya llevas a la práctica el amor ágape. Entonces, amar es una decisión, como acabo de decir, bienvenidas las que se van uniendo, y perdonar también lo es. Entonces estamos estudiando que a veces algunas cosas no son demasiado difíciles.
amar a la gente que es muy difícil de amar o de perdonar, estoy acá viendo mis notas, pues y más cuando nos han herido y lastimado tanto, pues obviamente va a ser muy difícil, va a ser demasiado difícil. Pero como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Hoy le decía yo en la mañana a mis alumnos que a veces nosotros pensamos que hay cosas que no son, así como ahorita lo estamos hablando, muy difíciles de hacer. Pero cuando nosotros ponemos eso que nos es muy difícil de hacer en las manos de Dios y lo soltamos en sus manos, entonces todo lo podemos hacer a través de Jesucristo y no a través de nuestras propias fuerzas. Porque caminar haciendo las cosas a través de nuestras propias fuerzas nos va a llevar por un camino que nos lleva realmente a la perdición. ¿Y por qué digo que nos lleva a la perdición? Pues por el simple hecho de que vamos a confiar en nosotros mismos y vamos a darnos gloria a nosotras mismas en lugar de darle la gloria a Dios. Cuando Él dice que debemos de mantenernos humildes, de depender de Él en todo momento, entonces pues lo mejor es aprender a soltar las cosas, ¿no? Así como en la película esa de Frozen, que la niña Elsa cantaba en español, libre soy, libre soy. Bueno, en inglés es let it go, o sea, deja ir. Cuando tú aprendes a dejar ir las cosas en las manos de Dios, entonces puedes cantar libre soy. Y eso es muy importante el día de hoy para poder aprender que las cosas que no son demasiado difíciles en las manos de Dios son posibles, son fáciles. Entonces, lo que para el hombre es difícil, para Dios es posible. Leer este capítulo 16, les voy a decir, ha sido unos capítulos en donde más he visto el amor en acción y la misericordia de Dios para nosotras sus hijas, y te voy a decir hoy por qué. El día que yo leí ese capítulo, que fue hace una semana y media, un poquito más, leí en mi devocional ese mismo día por la mañana lo que dice el Salmo 34:19. Cuando yo estaba en mi devocional, ahorita lo vamos a leer que dice ese salmo, cuando yo estaba en mi devocional en la escuela, pues también tocaba hablar acerca de una mentira, es decir, estamos estudiando de mentiras que a veces como hijos de Dios creemos, y ese día tocaba derribar una mentira, y la mentira era que nunca podríamos perdonar a esta persona. A veces es tan grande la herida que nos han hecho que nosotras mismas nos lo decimos y nos lo creemos. Nunca podría perdonarlo. Nunca podría perdonarlo. Lo que me hizo fue lo peor que me pudo haber hecho. No me lo merecía. Y empezamos a ponernos en una posición en la que no me lo merezco. Pues sí, ciertamente no nos merecemos que nadie nos lastime, pero hubo uno que se puso en el lugar nuestro, ¿sí? Que llevó todos nuestros pecados, que es Jesús. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en perspectiva, nosotros podemos decir, ok, yo no merecía que me traicionaran, no merecía que me lastimaran, no merecía a lo mejor el abuso físico o el abuso sexual o ninguna cosa que me hubieran lastimado, no la merecía, pero Jesús tampoco la merecía. Y Él tomó mi pecado y lo llevó en la cruz, ¿ok? Y no estoy diciendo que menosprecies lo que tú viviste, simplemente estoy diciendo que por ese simple hecho de que Jesús nos perdonó a nosotras, nuestro pecado, nosotros a través de Jesucristo podemos perdonar a los que nos lastiman. No es fácil, es difícil, pero lo podemos hacer. Y quiero que vayas al Salmo 34:19. Quiero que vayas para allá. El Salmo 34:19, déjenme poner aquí, nos dice esto. Vamos para allá, vamos a poner aquí a Salmos. 34. Salmo 34:19 nos dice lo siguiente.
Dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. ¿Cuántas? ¿Una dificultad? ¿Dos? ¿Tres? No, dice muchas dificultades, muchas. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. En cada ocasión que tú te enfrentas a una dificultad, una circunstancia difícil, Él llega a tu rescate. Y dice el 20, pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien, quiero que veas esto. Dice, si para nosotros nos puede sonar algo que es difícil, dice, cuando tú te mantienes íntegro, que eres de una sola pieza en todos lados que tú vas, tú debes de tener la certeza de que Dios va a ir tras tu rescate en cualquier situación que tú te encuentres. Va a ir a rescatarte, ¿ok? Entonces, sin Dios es difícil todo en la vida, todo. Es difícil perdonar, es difícil amar, es difícil tener éxito, es difícil simplemente vivir con gozo, es difícil disfrutar la vida sin Dios, es difícil mantenernos íntegras sin Dios, pero con Dios todo es posible. Con Dios podemos caminar en integridad, podemos caminar en verdad, con Dios podemos caminar en justicia, con Dios podemos caminar en honestidad, con Dios podemos caminar con compasión de los que están a nuestro alrededor, incluidas nosotras mismas. Con Dios las dificultades van a seguir ahí. O sea, si algo Dios nos prometió y vaya que lo cumple, ¿verdad? Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea que si nosotros hacemos las cosas a través o con la ayuda de Jesús, con el Espíritu Santo, vamos a poder vencer al mundo. Vamos a poder vencer las calamidades de este mundo. Entonces vamos a ver, dice, ¿y por qué lo podemos hacer? Porque nos podemos mantener de una sola pieza y Él nos va a rescatar. Entonces, yo después de haber leído eso, entendía esto. Y espero que hoy tú lo puedas entender también. Amar a quien te ha lastimado o te sigue lastimando es muy difícil. Eso nos queda claro, ¿verdad? Es muy difícil. Pero cuando nosotros ponemos la situación desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, es que nos damos cuenta que solo con Dios lo podemos hacer. Y hoy olvidé mi balón, porque yo iba a traer un balón y estaba, pero espérenme un momento. Voy aquí a pararme un poquito, me voy a quitar tantito el micro y no tengo un balón, pero tengo una pesa, lo cual va a ser igual que mi ayuda. Espérenme aquí un momento, no se vayan. Ok, tengo esta pesa. Ay, mi micro, a ver si no hace mucho ruido. Ay, Dios, es que esto es como un clip. Ok, tengo esta pesa. Esto va a simular un balón. Si ustedes alguna vez han visto un partido de fútbol americano, se van a dar cuenta, o algunas a lo mejor como yo solamente lo vemos en el Super Bowl, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que hay ciertos jugadores que son claves en un equipo. Uno de ellos es el quarterback, el corredor. Y a él le pasan el balón. Vamos a suponer que le pasan este balón. Y él tiene que pensar en la estrategia, es decir, a dónde voy a lanzar el balón para que ese otro corredor que está por donde sea en el campo pueda correr y llegar y anotar un touchdown, o sea, un gol. Pero el equipo contrario tiene defensas y va a ir a toda velocidad, como pueda, ahora sí como dicen, contra viento y contra marea, para atrapar al que lleva el balón escondido. Lo lleva escondido y lo van a taclear, lo van a tumbar y le van a quitar el balón. Ok, ese es un juego normal de fútbol americano. Hoy lo que vamos a aprender es cómo sucede, cuando tú no perdonas a alguien. Cuando esa persona te ofende, alguna persona te haya ofendido, te haya lastimado, haya cometido traición en contra tuya, sea lo que sea que haya hecho en tu contra, ¿ok? Entonces resulta que esta persona, supongamos que es el quarterback,
y tiene aquí esta pesa, que por cierto está pesada, es como 1 libra aproximadamente, y te lanza la ofensa, te lanza la herida, te lanza una mala palabra, te lanza, no sé, un mensaje en WhatsApp que, wow, dices tú, oh, no lo conocía de esa manera, ¡zas!, te lo lanza, o simplemente te ve de frente y va directo contra tuya, te ataca, te lastiman. Entonces esto es, y tú que vas caminando y no estás esperando, ¿verdad? Te lanzan esa ofensa, te llega, tú la recibes. Cuando tú recibes esa ofensa, si tú te quedas con esa ofensa, así como yo aquí tengo esta pesa, si tú te quedas con esa ofensa y comienzas a correr, es decir, sigues la vida con esa ofensa, así como el corredor recibe el balón del quarterback y comienza a correr porque lo que quiere es llegar a la meta, quiere meter un touchdown, meter un gol, viene la defensa de ese equipo contrario y te tumba, ¿ok? En este caso, hablando en el plano espiritual, tú recibes la ofensa. Viene toda una multitud que vienen junto con la falta de perdón por haber agarrado la ofensa. Y esos que vienen a tumbarte, a derribarte, a evitar que tú corras, esa buena carrera, a evitar que tú pelees esa buena batalla, a evitar que tú llegues a la meta, que es conocer cada día más a Jesucristo y vivir en libertad. Viene el resentimiento, porque tú traes aquí la ofensa. Aquí la traes agarrada. Viene el resentimiento y ¡pum!, te pega. Viene el coraje, viene la falta de perdón y viene 1, 2, 3. La cólera, la ira, el enojo, viene la amargura, viene el rechazo, viene la enfermedad, porque también sabes que por falta de perdón hay enfermedades. Entonces todo viene eso y ¡pum!, te ataca, te abraza y tú aquí la tienes. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Soltar la ofensa, o sea, bye, no la quiero. En el momento que alguien viene y te agrede, te lastima, te habla, lo que sea, te diga, ¿sabes qué? O sea, es como el quarterback que lanza el balón. ¿Qué vas a hacer? Pues ahí viene, voy a suponer, yo quería mi balón, pero no lo traje, entonces me va a pesar. La lanza y tú la agarras, y así como la agarras, la sueltas. ¿En manos de quién? En manos del vecino, en manos de la vecina, en manos de la amiga, en manos de... No, es que fíjate lo que me hicieron. Y es que esto y que lo otro. Al principio es normal que tú cuentes lo que te pasó. Es normal. Pero lo primero que tú debes de hacer para sanar tu corazón es que esa ofensa que llegó a ti, la agarras. O sea, la recibiste, ¿verdad? Y entre menos no te tardes en tenerla aquí en las manos. O sea, no camines con ella. Simplemente es agarrarla y decir, Señor, me ofendieron, me hicieron esto, me sentí muy mal. O sea, no me hablan, no esto, no lo otro, me lastimaron, me siguen oprimiendo, me siguen atacando. Aquí está, Señor, te lo entrego a ti. Y se la entregas. Y entonces te sacudes y sigues caminando. El enemigo va a llegar otra vez y va a llegar y te va a volver a querer echar la ofensa, o a lo mejor con más peso, y tú, no la recibo, ya la entregué en manos de Dios, decidí perdonar a tal persona, ya la entregué en manos de Dios. ¿Por qué? Porque las excusas que nosotros usamos cuando no soltamos la ofensa y que la tenemos así agarrada es, no me lo merezco, es injusto, y pareciera que entre más excusas tienes, más vas agarrando la ofensa. No es que no me lo merecía, es que es injusto, es que como a mí, ¿cómo pueden pensar eso de mí? O sea, ¿qué les pasa si yo no lo ofendí o yo no la ofendí? ¿Por qué a mí? Y empiezas así. Y estás abrazando la ofensa, y acuérdate que estás abrazando la ofensa y vas caminando. Y peor aún es que si llegas y alguien te dice, no, pues sí, es que no te lo merecías, no, es que se pasa de lista, es que se pasa de listo, no, es que es mala esa persona, es que esto, y empieza a rodearte como que un nubarrón, y tú estás caminando con eso, y todo lo que te acabo de decir hace un rato, que viene a taclearte, viene a tumbarte en tu propósito de parte de Dios, te empieza a abrazar. El resentimiento, la falta de perdón, la amargura, hasta que, ¿qué sucede? Dice que nuestros huesos pueden secarse.
¿ok? ¿Por qué? Porque hay una falta de perdón. Y dice que nuestro semblante cambia, ya no hay gozo, ya no hay paz, ya nuestros ojos ya no brillan. ¿Por qué? Porque está eso carcomiéndonos por adentro. Entonces hay que hacer, soltar. Y es cuando vemos que es demasiado difícil. Lo empezamos a ver que todo es demasiado difícil. Vamos a ver lo que dice Romanos 2:1. Quiero que vayas allá a Romanos 2:1. Romanos 2, capítulo 1. Fíjense lo que dice, está increíble esto. Dice, creo que yo, o sea, lo había leído, obviamente lo había leído porque muchas veces lo había leído, pero nunca me había caído el 20, tan así como hoy. Dice, o sea, como cuando estudié esto, dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, es decir, aquellos que te lastimaron, aquellos que hablaron mal de ti, aquellos que abusaron de ti, que a lo mejor siguen abusando de ti, porque hay gente que sigue abusando, no entiende, sigue abusando, pero uno tiene que poner el alto, tiene que decir, no te lo permito que me hables así, no permito que me faltes el respeto, no lo voy a permitir más y poner altos, no me voy a quedar callada, no esto, poner altos. Y dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad, fíjense lo que Pablo le dice a la iglesia en Roma, tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Cuando nosotros estamos, y voy a terminar de leer, dice, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Entonces, si nosotros tomamos la ofensa, vamos al ejercicio de la ofensa, tomas la ofensa y tú dices, ay, es que me trató con la punta del pie, es que me habló mal, es que está de criticón o criticona conmigo, es que me traicionó. Tendríamos nosotros que examinar nuestro corazón para ver si nosotros no hemos hecho lo mismo. Porque puede ser que tú digas, no, pero yo no soy capaz, yo no llegué a tanto, yo no llego a... no llegas a tanto, pero puede ser que llegas a otro nivel. Y en ese otro nivel hay maldad también. Y es donde nosotras tenemos que ponernos a la luz de la palabra y decir, ok, es cierto. Cuando yo juzgo a la otra persona, como les enseño a mis alumnos, cuando tú señalas a otro, miren mi mano, hay 3 deditos para atrás. Hay 3 que me están señalando a mí. O sea, otros por otro lado ahí le llaman aguas porque viene el karma, ¿verdad? O sea, se te regresa. Bueno, aquí no creemos en eso del karma, pero la realidad es que la palabra de Dios lo dice. No lo menciona así, pero cuando nosotros juzgamos a otros, cuando nosotros decimos, es que se merecen eso, nos estamos automaldiciendo a nosotras mismas. O sea, aquí lo dice, cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Hay que debemos de tener cuidado con juzgar a las otras personas. Algo estuvimos aprendiendo al principio en este libro. Toda persona que rechaza, toda persona que lastima, es ese tipo de persona puercoespín. Es decir, que está llena de espinitas. Los puercoespines se juntan. Ellos solitos se pueden juntar y yo no sé cómo rayos se acomodan, pero se pueden dormir hechos bolita. Pero tienen espinas entre ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que poder ser sensibles a la necesidad de la otra persona. Poder darnos cuenta que también necesitan ser amadas, también necesitan ser amados. Y que lastiman porque tienen una herida. Tampoco vas a ir por el mundo caminando, ay no, pues es que me lastimó porque tiene una herida. No, simplemente diciendo, oh, todos somos humanos, todos tenemos heridas, todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Momentos durante el día en el que dices, tú sabes que en este momento me agarraste en mis 5 minutos Milky Way y no te voy a poder contestar como yo quisiera contestarte, entonces mejor bájale tantito a tu rollo y espérame, aguántame.
¿sí? A veces nosotros tenemos que estar en ese modo en el que para manejar nuestro enojo tenemos que poder darnos tiempo y decir, ¿sabes qué? Lo que me estás haciendo me está ofendiendo. Si yo le sigo a tu rollo, me voy a ofender, o sea, voy a agarrar la ofensa y entonces te voy a responder conforme a la ofensa que tú me diste. Y tal vez te la voy a contestar más fea. Y después me voy a arrepentir de lo que te contesté. Entonces mejor, ahí muere por un ratito. Y cuando se me pase a mí que yo haya entregado la ofensa a Dios, podemos hablar desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la madurez, desde la perspectiva de la sabiduría, ¿ok? En donde no te voy a juzgar, sino que voy a tratar de entender tu punto. Y si no llegamos a un acuerdo, no pasa nada. Puede uno no llegar a un acuerdo con la otra persona, ¿ok? El punto aquí es no permitir seguirse lastimando y darnos cuenta que con Dios todo es posible. Entonces, dice Mateo 6. Quiero que vayas allá a Mateo 6. Mateo 6, versículos 14 y 15. Mientras llegan ahí, Mateo 6, 14 y 15, le voy a tomar a mi agua porque empiezo a quedar así con la boca seca. Dice, si perdonas, Mateo 6, 14 y 15, si perdonas a los que pecan contra ti, miren, voy a hacer un paréntesis. Cuando yo leí estos versículos hace, no sé, ¿qué será? Como 20 años que yo leí y me cayó el 20 de estos dos versículos, dije, mejor perdono rapidito. Rapidito me conviene. ¿Por qué? Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando yo lo vi, dije, oh my goodness, oh Dios mío, dije, mejor perdono. Que no tengo la emoción, el sentimiento para perdonar, no me importa, decido perdonar. Porque si no, Dios no me va a perdonar a mí. Y si nosotros ponemos y damos un vistazo a la tan famosa oración de Padre Nuestro, dice, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, el perdón, el pedir perdón, lleva implícito, como en la lógica matemática, alguna que haya estudiado matemáticas, yo me acuerdo en preparatoria cuando llevé lógica matemática, es un sí y solo sí. O sea, perdóname, sí y solo sí, yo perdono a los que me ofenden. En la lógica matemática es esto. O sea, esto va a suceder si esto sucede. Si no, no sucede. O sea, si yo perdono, Dios me va a perdonar. Pero si yo no perdono y yo retengo el perdón, Dios no me perdona y Dios no escucha mi oración. Porque dice que cuando yo no perdono, mi oración rebota en el techo, no sale, no sube, no llega a los cielos, o sea, no rompe los cielos, no llega. Es como si Dios se pone unos taponcitos de falta de perdón en uno y dice, no, es que aquí Mónica no ha perdonado, va, tapón de falta de perdón, no escucho su oración. Está difícil, ¿verdad? Está difícil entre comillas. ¿Por qué? Porque si nosotros le pedimos ayuda a nuestro Señor Jesucristo, decir, ¿sabes qué? Ayúdame. Y miren que Él es el primero, el primerito en que lo dice, cuando está en la cruz y está recibiendo una ofensa. Él fue a la cruz por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Él en la cruz recibió escarnio, recibió burla, pasó vergüenza, porque les decía hoy a mis niños en la mañana, siempre vemos la cruz ahí y decimos, es que traía ahí una telita que le cubría sus partes. No, Jesús murió desnudo. Y la Biblia lo dice. ¿Por qué dice la Biblia que murió desnudo? Porque dice que echaron suerte sobre sus ropas. Porque eran de una sola pieza. Eran muy caras. Así es que echaron suertes. Se echaron un volado a ver quién se quedaba con él para no romperlas porque valían mucho.
Lo más fácil era cortar un pedacito y ya. No, no, no. La querían entera. Él murió desnudo. O sea que si alguna vez alguien te ha desnudado, no de quitarte la ropa, sino que te ha exhibido públicamente en algo que tú hubieses hecho, a mí ya me pasó y es terrible sentir eso, en algo que tú te hayas equivocado y que te desnuden y te pongan así como que en una sillita del acusado. Y dices tú, ay caray, y yo me acuerdo que yo dentro de mí decía, es que no me merezco esto. Hubo uno que lo hizo por mí, por mis pecados, y fue Jesús. Y cuando estaba ahí en la cruz, con mis ofensas, con mi pecado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A todos los que estaban ahí burlándose de él. Incluso el que tenía por un lado, que decía, pues no que eras el Hijo de Dios, bájate y bájame a mí también. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como si él se estuviera repitiendo, tengo que perdonar, debo de otorgar el perdón, porque no saben lo que hacen. Y esa es una enseñanza muy grande el día de hoy, porque ciertamente cuando hemos recibido una ofensa como haber pasado por adulterio, haber pasado por abuso sexual, por abuso físico, por violencia verbal, por cualquier tipo de violencia física, esas personas que hacen eso en contra tuya no saben lo que están haciendo. Quiero que hoy te quedes con eso. No saben lo que están haciendo. Porque cualquiera persona que tiene a Dios en su corazón, que Dios es amor, no se atreve a lastimar a otra persona de esa manera. Sin embargo, todas tenemos nuestros momentos de ausencias de Dios. Todas. En donde pecamos, en donde lastimamos y en donde podemos decir, ok, yo también lastimo, como dice Romanos, ¿verdad? Yo también he estado en esa posición en la que he lastimado. Entonces, me arrepiento de lo que he hecho y puedo perdonar a otros. Puedo arrepentirme de la falta de perdón y también puedo arrepentirme de lo que he hecho. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque Joyce Meyer nos da una lista, aparte de lo que yo les estoy diciendo. Joyce Meyer nos da 4 puntos de cómo podemos hacer que eso que nos es muy difícil de amar a las personas que nos han lastimado, de amar a quienes son muy difíciles de amar, de perdonarlos, ¿cómo lo vamos a hacer? La primera, ama con tus pensamientos. Híjoles, y eso tiene que ver con nuestra mente, con cambiar nuestra forma de pensar de esas personas. Ve en Mateo, aquí mismo donde estábamos leyendo, pero en el capítulo 4, el versículo 32 dice esto. Mateo, ¿cómo va a ser que 32? Debe ser 23. No, espérenme tantito porque anoté mal el número. O sea, algo me faltó por ahí, ¿verdad? Vamos a ver el libro. Es con el pensamiento, amar a las personas con el pensamiento. Entonces Mateo nos dice esto. Amar a las personas con nuestros pensamientos. Y dice... que seamos misericordiosos porque nosotras mismas necesitaremos misericordia en el futuro. Es Mateo 5:7. Mateo 5:7. Dice, Dios bendice a los compasivos, son las bienaventuranzas. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Entonces, en la forma de pensar, dice que nosotros podamos ser amables, podamos ser misericordiosas, podamos ser perdonadoras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser tratadas de la misma forma. Entonces, ¿cómo vamos a pensar?
vamos a tener pensamientos de compasión, pensamientos de misericordia, pensamientos de perdón hacia esas personas. Como dije yo hace rato, puse el ejemplo de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, también tenemos que amar, esa es la otra, el número 2, amar con nuestras palabras, con nuestras propias palabras. Y para eso vamos a ir a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 nos dice lo siguiente. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Entonces, si se dan cuenta, todo se resume a que para que yo perdone tengo que recordar que yo también fui perdonada. Yo también fui perdonada. Y además tenemos que ayudar, fíjense bien, nuestros pensamientos accionan nuestras palabras. Los pensamientos, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo transformo mi forma de pensar, entonces mi forma de hablar va a cambiar. Y las palabras que salen, generalmente dice que tal cual el hombre piensa, así es él. Es decir, como tú piensas, como tú hablas, vas a accionar. Entonces, ¿cómo estás hablando? ¿Cómo te estás refiriendo a las personas que te lastimaron? ¿Hay rudeza en tus palabras? ¿Mandas indirectas? ¿Hay amor? ¿Hay misericordia? ¿Comprensión? Como dice Colosenses. ¿Cómo te estás expresando de las personas que te lastimaron? Y el tercer punto que te lleva a un nivel más allá, ok, ya estoy cambiando mi forma de pensar acerca de las personas que me lastimaron, estoy pensando de otra manera acerca de ellos, es ámalos con tu oración, ámalos a través de la oración. Y ay, esa es de las que más retan, es de las que más retan. Ve a Lucas, estamos en los evangelios, San Lucas 6, versículos 27 y 28, dice esto. 27 y 28 dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen. O sea, esto tiene que ver, hagan bien a quienes lo odian, o sea, las acciones, tus acciones. Te tratan mal, tú vence el mal con el bien. Bendice a quienes te maldicen, bendice con tu boca, con tus palabras. Luego dice, oren por aquellos que los lastiman. Ora. ¿Cómo vas a orar? Pero Moni, ¿cómo oro si me lastima? Ora como tú quisieras que Dios te bendijera a ti. Ora, que la obra de sus manos prospere, que les vaya bien en sus negocios, que tengan gracia y favor delante de los hombres. Ora, que tengan una revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ora, que Dios y el Espíritu Santo los guíen siempre. Que abra sus oídos para escuchar la voz audible de nuestro Dios, o por lo menos en la palabra de Dios, que tengan hambre y sed de su palabra. Ora, bendícelos. Y cuando tú comienzas a bendecirlos, ¿qué va a pasar? Pues que entonces vas a cambiar, vas a tener una perspectiva, ¿ok? Y vas a empezar a amarlos, porque miren, nadie que ora por una persona, nadie que ora por una persona y la bendice, puede tener pensamientos de mal acerca de esa persona. Nadie que hace eso. Yo he sido intencional, y se los voy a decir como testimonio, soy intencional en orar por las personas que me han lastimado, en orar por aquellas incluso que ni siquiera a lo mejor me han lastimado. Simplemente me pongo a orar por mis vecinos, por las personas que me han lastimado, me pongo a orar a bendecirlos, a bendecirlos, a bendecirlos. Y cuando tú lo haces de una manera intencional, entonces vas viendo cómo Dios te los pone enfrente y tú tienes un sentimiento diferente. Ahora, tú no puedes esperar que esa persona que te ofendió o que a lo mejor fue ofendida por ti mismo cambie de la noche a la mañana. O sea, no. Hay que darles tiempo. Hay que darles tiempo. ¿Para qué? Para que ese sentimiento cambie y para que Dios actúe en sus vidas. Entonces, fíjate muy bien. Dios nos dice esto. Ámame. Dice, ama a Dios.
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo tengo que amar a Dios, a mi prójimo, lo que están a mi alrededor, como a mí misma. Si yo no amo a Dios, no me puedo amar y no puedo amar a los demás. Yo tengo que amar a Dios. Entonces, cuando yo amo a Dios, me puedo amar como soy y puedo amar a los que están a mi alrededor. Luego dice la número 4, amar con los bienes materiales. Y amar con los bienes materiales es cuando tú ves a la otra persona en una necesidad y te ofendió y tú vas y suples su necesidad. Y ahí esa es la mayor lección de amor que puede recibir alguien que te ha lastimado, cuando tú le suples una necesidad. Y eso lo vemos en el buen samaritano. El buen samaritano era una persona de Samaria que los judíos no lo querían. Y yo casi puedo que decir que ese que se encontró en la calle aporreado, lastimado, recién robado, era un judío. Casi, porque si no Jesús no lo hubiera puesto así sobre la mesa a sus discípulos judíos. Y entonces dice que pasó un levita, pasó un sacerdote y ellos no lo pelaron. O sea, no le hicieron caso. Ay, pues que ellos tenían la verdad. Y pues no, ¿cómo se van a juntar con uno así, verdad? No. ¿Cómo voy a hacer que con un pecador, con alguien que no me voy a servir, camino corriendo y no me detengo porque ellos piensan que tienen la verdad? Entonces, ¿qué dice? El samaritano se detuvo. ¿Y qué hizo? Lo levantó, lo echó en su burrito, lo llevó a un lugar. ¿Para qué? Para que lo curaran, lo sanaran, y dijo, y lo que sea a su cuenta, yo voy a regresar y voy a pagar por él. O sea, honró y amó con sus bienes materiales. Entonces quiero que vayas a Proverbios 22:9 para ver esa base bíblica de que tú puedas amar con tus bienes materiales. Dice Proverbios 22:9, benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. Y los pobres no solamente son pobres económicamente, son pobres en espíritu, pobres en amor, pobres en misericordia, pobres en compasión, pobres en pobres. O sea, hay una pobreza espiritual, una pobreza de valores, una pobreza que no nada más es en lo material. Y cuando tú te atreves a amarlos y bendecirlos, es cuando hay cambio. Entonces, si te das cuenta, dice que, volviendo al Salmo 34:19 que mencioné al principio, dice los íntegros, los rectos, van a tener dificultades, sí, vamos a tener dificultades, pero recordemos que el Señor siempre viene en nuestro rescate, siempre. Das perdón, recibes perdón, no inmediato. Eso es algo que nos tiene que quedar hoy claro, no es inmediato, porque la otra persona tiene que sanar. Cuando tú das el perdón, la otra persona tiene que sanar. Porque recordemos, a veces nos lastiman sin saber que nos están lastimando. No es tan difícil como parece cuando nosotros nos damos cuenta que con Dios todo es posible. La integridad tiene que ver que seamos iguales en todos lados. Santiago nos dice que el agua dulce, que no puede salir de una fuente, agua dulce y amarga al mismo tiempo. Eso dice, no puede salir, no puede brotar de una misma fuente agua dulce y amarga. Y yo siempre decía, bueno, ok, sí, no puede salir, pero ¿qué hay cuando te enojas? ¿Verdad? Cuando te enojas a veces te salen víboras, alacranes, todo por la boca. Bueno, pues es porque no hemos dejado que Dios actúe en nuestro corazón, que cambie, que transforme nuestra vida. Porque en la medida que nosotras dejamos que Dios nos transforme, que Dios cambie nuestra forma de pensar y de hablar, como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, de nuestra boca no va a poder brotar agua amarga, sino van a brotar palabras de amor, palabras de bendición. Y sí, puede ser que tú
te molestes. Pero estoy segura que nunca va a salir algo que maldiga a la otra persona, sino que a lo mejor en tu enojo, tu frustración o tu impotencia puedas decir, ay, es que me lastimas, o es que me haces esto, o es que el otro, o lo que sea. Pero nunca va a salir palabras que hieren a las otras personas. Porque en tu corazón hay abundancia de amor. En tu corazón está abundantemente la palabra de Dios. Entonces, lo que te permite vivir en integridad es reconocer que separada de Dios, nada puedes hacer. Yo no puedo hacer nada separada de Dios. Nada. Lo necesitamos para amarlo, lo necesitamos para amar, para amarnos, para perdonar, para obedecerlo, para agradarlo. Lo necesitamos. Y quizás tú hoy estás aquí y dices, ¿sabes qué, Moni? Necesitaba escuchar hoy esto. Necesitaba escucharlo porque me es difícil perdonar. Y yo puedo decirte, hoy que estoy sentada aquí, que yo también he pasado por procesos en los que me ha sido difícil perdonar. En los que le he llorado a Dios. ¿Por qué? Porque resulta que tuve la ofensa mucho tiempo guardada. Porque a lo mejor era de las clásicas mujeres, ¿verdad? Porque siempre nos catalogan así, que las mujeres te llevamos un registro así, un registro completito de todas las ofensas. No seamos más ese tipo de mujeres. Permitámosle a Dios que nos transforme. Soltemos hoy, decidamos soltar esa ofensa en manos de Dios. Sé que al principio va a ser difícil. ¿Y por qué digo que sé que al principio va a ser difícil? Porque quizás vas a tener que abrir esa herida que te hicieron y poder decirle a Dios, ¿sabes qué? Aquí estoy, lava mi herida. Saca toda la pus, toda la cochinada que ya se hizo dentro de esa herida porque mantuve la ofensa ahí. Y porque llegó el resentimiento, porque llegó la falta de perdón, porque llegó la amargura, porque llegó, no sé, todo eso aquí a mi vida. Y empezó a pudrir la herida y a echarla a perder, de modo que ahora camino enojada. Y veo a los demás y siento que me están ofendiendo. O los veo con ojos de pistola, como dicen por ahí. Y estoy a la defensiva. Ya estoy como que pareciera que me estoy convirtiendo en un puercoespín, en donde nada más estoy viendo a ver a quién le voy a tirar una espina. Sabes que yo también estuve ahí. Pero yo puedo decirte hoy que solo Dios puede sanar nuestro corazón. Que solo Dios puede abrir la herida si tú se lo permites. Porque Él es un caballero. Él no va a venir y va a hacer las cosas a fuerzas. No. Él va a venir cuando tú se lo permitas, cuando tú estés lista. Ahí en lo secreto, ahí en tu recámara, en el closet como yo lo hago. Ahí deja y dile, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Perdóname porque he guardado la ofensa. Perdóname porque he dejado que vengan pensamientos de mal, pensamientos malvados, pensamientos maliciosos a mí y que han hecho que esa ofensa quizás se envuelva y se comience a hacer más grande como bola de nieve, más y más grande que ya no la puedo contener, me cuesta trabajo, me pesa, a tal grado que a lo mejor me levanto hasta con dolor y le hago daño a mi cuerpo. Y sabes que hoy yo te invito a que tú puedas hacer eso. Decir, Señor, aquí está la ofensa, te la entrego. Voy a usar hoy otra cosa que aquí me encontré. Espérenme. Miren. Así. A veces así tenemos, así guardadas nosotras cosas. Y ahí vamos. Y tenemos la ofensa. A veces llegó así nomás. Pero ahora nosotros resulta que ya le echamos más cosas. Ya alguien llegó y vino y nos trajo algo más. Ay, no, es que sí, yo sabía cómo era. No, sí. Y vienen y nos echan algo ahí adentro. Y esa cosa trae más cosas adentro. Y dices, no puede ser, yo no puedo guardar eso. Y tú tienes más cosas ahí adentro. ¿Sabes qué? Sácalo todo. Hay más cosas guardadas adentro.
de la ofensa, más cosas. Vino otro, te dio la opinión. No, sí, es cierto, porque a veces parece que se juntan, ¿verdad? Como imán. No, es verdad, sí, así era, yo lo vi, yo la vi, era así, sí, he hablado mal de ti y te echan más cosas. Saca todo eso, sácalo, mira, sácalo, más cosas. Saca todo eso. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a sacar todo eso que con la ofensa le he permitido. Saca todo. Ay, aquí hay muchas cosas. Muchas cosas que tienen ahí guardadas, ¿verdad? Muchas cosas guardamos. Es momento de decir, ten, Señor, mira, ahí está, todo. No lo quiero más. No quiero más. Esa ofensa está en tus manos. Te la entrego hoy. Voy a orar contigo. Y vamos a decirle a Dios eso. Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Gracias por tus hijas que están mirando y por las que van a mirar después. Ciertamente, nos ha sido demasiado difícil perdonar. Nuestro corazón ha sido lastimado, ha sido partido. El arma del enemigo, que es la enemistad, que es la ofensa, llegó y entró hasta lo más profundo de nuestro corazón y lo lastimó. Quizás a través del abuso sexual, quizás a través de la violencia física, de la violencia verbal, quizás a través de una traición, del adulterio, quizás a través de la mentira, quizás el simple hecho de haber puesto a esa persona en un lugar que no le pertenecía. Y después se nos cayó de ese lugar y nos decepcionamos. Y vino y traspasó nuestro corazón a través de esa ofensa. Y hoy, Señor, decidimos entregarte la ofensa. Decidimos entregarte el dolor. Decidimos entregarte la falta de perdón. Decidimos entregarte la decepción que nos causaron. Decidimos entregarte, Señor, en tus manos la impotencia, la frustración, todo ese dolor, Señor, de sentirnos de pronto solas, de sentirnos de pronto abandonadas. Decidimos entregarte ese apego, porque teníamos un apego quizás con esa persona, al darle un lugar de estima, un lugar que no es porque no lo merezca, sino que le dimos un lugar más importante del que tú debes de tener. Señor, hoy entregamos esa ofensa y te permitimos, Espíritu Santo, que tú abras la herida, que me va a causar dolor que la abras, pero que seas tú, Espíritu Santo, con tu bálsamo de amor que limpies y que quites toda esa pus que está ahí. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú ahí obres en las casas de tus hijas que hoy están ahí, escuchando y viendo este mensaje. Que te muevas con poder, Espíritu Santo. Que tú quiebres, Señor, todo yugo. Que tú quiebres toda falta de perdón, Señor. Y que tú limpies y sanes las heridas que hay ahí en su corazón. Quizás heridas recientes, quizás heridas viejas de a lo mejor hace 20, 30 años. O desde que estaban en el vientre de su mamá. Señor, sana sus corazones. Espíritu Santo, muévete con poder ahí en donde ellas están. Sánalas y restaura su corazón. Que ellas puedan hoy levantarse y decir, ciertamente el Señor hoy estuvo aquí conmigo. Hoy estuvo conmigo. Y fui yo la que lo busqué. Que puedas tú decir, fui yo la que busqué, no yo, Mónica, sino tú. Fui yo la que tuve ese acercamiento con Dios. No necesité de nadie más, simplemente llegar y postrarme ante su presencia y decir, Señor, sana mi corazón. Y pide perdón también a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque le permitiste, quizás, al mantener esa falta de perdón, esa ofensa, que se enfermara. Y hoy, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes los cuerpos de tus hijas que están hoy mirando. Que quites toda enfermedad, quites toda dolencia, que quites todo problema de ansiedad en el nombre de Jesús. Que quites todo insomnio, que quites toda manera de pensar mal de los demás.
que sane su mente en el nombre de Jesús, que puedas hoy poner esa certeza de que tienen la mente de tu Hijo Jesús, que tienen pensamientos buenos acerca de las personas, Señor. Sana sus mentes también. Yo te lo pido hoy en el nombre de Cristo Jesús, que tú las bendigas, que tú las guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada una de ellas, que tú bendigas su entrada y su salida, que pongas paz en cada una de ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hemos llegado al final. Nos vemos dentro de este miércoles, al siguiente miércoles, que es, si mal no recuerdo, a ver, aquí anoté, el 20 de septiembre, miércoles 20 de septiembre, con la lectura del capítulo 17. Vamos a ir leyendo ese capítulo 17, que es Por amor a Dios. Así se llama ese capítulo, Por amor a Dios. Seguramente nos va a bendecir, seguramente va a ser de gran bendición para tu vida. Y si este día, este mensaje fue de bendición para ti, te pido que lo compartas con aquella mujer que tú sabes que necesita escuchar esta palabra que vino de parte del corazón de Dios, que tú sabes que ella está pasando quizás por un tiempo difícil y necesita escuchar este mensaje. Compártelo, no retengas esa bendición, compártelo. Ahora sí que mejor es dar que recibir. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles 20 de septiembre a las 5 de la tarde. Bendiciones. Bye bye.